Llegar temprano. Les pido disculpas por estos 6 minutos de atraso. Eventualmente puede suceder. Pero bueno. Todos trajeron sus Biblias, ¿cierto? Sí. O si no, ¿a qué vino, no? Sí. Bueno, entonces vamos ya a hacer una introducción, vamos a leer el pasaje y luego vamos a buscar al Señor en oración, ¿ok? Hoy vamos a leer y a estudiar un pasaje de las Escrituras que yo creo que es tan lleno, tan rico en verdad, que eso es una bendición de Dios. Yo puedo decir de este pasaje que seguramente debe reposar en nosotros mientras miramos juntos su palabra. Tomen sus Biblias y vayan conmigo al Génesis, al capítulo 12. Sí. Hay veces que uno empieza a leer un pasaje, a estudiarlo, a escudriñarlo, y uno dice, no, de aquí no puedo pasar, aquí hay otro, o sea, hasta aquí puedo llegar, porque ya como que hay otro tema allí, hay como que se abre otro aspecto de la enseñanza, entonces dice, no, tiene que estar ahí concentrado, y yo creo que ese es el caso hoy. Vamos a ver solamente los 3 primeros versículos del Génesis 12, ¿sí? La clase pasada vimos 23 versículos, si usted se acuerda, hoy vamos a ver solo 3. Así que ya se imaginan estos versículos, lo potentes y los llenos de verdad que son, ¿sí? Por eso es bueno que solo entremos a estudiar estos 3 versículos. Génesis capítulo 12, versículos 1, 2 y 3, que se refieren al llamado de Dios y a las promesas de Dios, ¿sí? Entonces vamos a leerlo y yo se lo voy a leer. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pasaje, ¿cierto? Bueno, Padre, necesitamos hoy ese ministerio de tu Espíritu Santo, Señor, que es el gran maestro de toda la palabra y de toda verdad. Que tu Espíritu tome esa misma palabra que Él mismo inspiró y ahora ilumine nuestras mentes, Señor. Que ilumine nuestro entendimiento para que entendamos lo que tú has registrado aquí en tu palabra, Señor. Yo oro para que haya mucha aplicación para nosotros hoy, de modo que tengamos más que solo información. Que haya transformación y, de ser posible, regeneración al mirar juntos tu palabra como iglesia tuya, como pueblo tuyo, como hijos tuyos. Gracias por mis hermanos y mis hermanas, Señor, que hoy se han reunido conmigo hoy. Te pido que los bendigas grandemente para que cada necesidad que puedan estar representadas aquí sea ministrado de una forma u otra por ti, Señor. Para que atiendas nuestras necesidades. Tú eres el gran pastor, nosotros somos las ovejas de tu pasto, Dios. Y ahora buscamos en ti para obtener instrucción, dirección, guía, Señor. Muchas gracias, Padre. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces, en estos 3 versículos vamos a ver claramente, muy claramente, el llamado de Dios a Abraham y las promesas de Dios a Abraham y a aquellos que atienden su llamado, porque hasta allá se nos extiende. Uno podría decir, y usted mire si está de acuerdo conmigo, uno podría decir que la persona más importante en toda la Biblia, aparte de nuestro Señor Jesucristo, es Abraham. ¿Sí? Y si eso es así, como yo creo, eso hace que estos versículos sean extremadamente importantes. Aquí arranca Abraham, ¿sí? ¿Y por qué se podría decir que aparte de nuestro Señor Jesucristo, Abraham bien podría ser la persona más importante en toda la Biblia? Piénselo de esta manera, y usted lo va a ver. Los primeros 11 capítulos de Génesis, que ya leímos, que ya estudiamos, cubren más de 2000 años y más de 19 generaciones. 11 capítulos.
Pero a medida que llegamos aquí, a Génesis 12, de aquí en adelante, durante los próximos 14 capítulos, la atención se va a centrar en Abraham. ¿Sí? O sea, la creación del universo, el comienzo de la raza humana, todo esto, además de esos 2000 años, solamente abarcan 11 capítulos y Abraham 14 capítulos. Eso es muy evidente que hay una atención especial puesta en Abraham de parte de Dios. Él es el principal ejemplo de fe en toda la Biblia. ¿Sí? Moisés fue el gran legislador. Josué, el gran general y líder militar. David fue el gran rey y poeta. Juan el Bautista fue el gran precursor. Pedro, el gran predicador. Pablo, el misionero, el plantador de iglesias. Pero Abraham es el gran hombre de la fe. ¿Sí? ¿Y qué tan importante es eso? Bueno, ¿qué dice Hebreos 11:6? ¿Alguien sabe qué dice Hebreos 11:6 así? ¿Qué dice Hebreos 11:6? Y quédese en Hebreos porque vamos a mirar allá. Hebreos. Es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Mejor dicho, se puede ser un gran líder militar y no agradar a Dios. Se puede ser un gran poeta, un gran profeta, si quiere decir, y no agradar a Dios. Se puede ser un gran precursor, un gran predicador y no agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Cuando llegamos al Nuevo Testamento, y Pablo defiende lo que Calvino llamó la bisagra del Evangelio, que es la justificación por la fe. Lutero lo llamó la doctrina en la cual se sostiene o se cae la iglesia. Cuando Pablo presenta una prueba de lo que es estar bien con Dios y de lo que es ser justificado por la fe, Pablo pasa por alto a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan, pasa por alto a Moisés, a David y se dirige directamente a Abraham. Y dedica un capítulo entero de la carta a los romanos, que es el libro a los romanos, centrándose exclusivamente en Abraham como el principal ejemplo de la fe salvadora en toda la Biblia. Cuando Pablo escribe el libro de Gálatas, que es otro libro también muy doctrinal de Pablo, le dedica 2 capítulos completos a Abraham. En un solo libro, en un libro de solo 6 capítulos, 2 capítulos completos se centran solo en Abraham. ¿Sí? Abraham es como el punto más alto, ¿no? Es como el monte Everest de la fe salvadora que se eleva por encima de todas las otras figuras que hay en las Escrituras. Cuando llegamos al capítulo 11 de Hebreos, que ustedes están ahí, ¿cierto? Les dije que se quedaran ahí, ¿sí? Ese gran capítulo sobre la fe. Por la fe, Enoc. ¿Se acuerda que estudiamos Enoc? Por la fe, Noé. También hablamos de Noé. Pero cuando viene Abraham, le dedica más versos a Abraham que a todos los demás. Leamos Hebreos 11 del 8 al 20, porque es todo eso. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y vuelve y dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito,
Y habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir, por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras. Entonces mire hasta dónde Abraham es alguien sobre que se habla más cuando se habla de la fe, ¿sí? Nadie más. Abraham era un trofeo de la gracia de Dios. Este hombre fue llamado, ¿se acuerdan la clase pasada? Desde un trasfondo idólatra, ¿sí? Él fue llamado desde el culto que adoraban al dios de la luna, ¿se acuerdan? Él fue literalmente sacado ya de ese pozo de la depravación y fue llamado a una relación salvadora con Dios. De Ur de los Caldeos, ¿sí? Dios lo sacó allá a través de su Hijo Jesucristo y ustedes lo van a entender ahora. Esto es muy revelador. Y Abraham fue vestido con la perfecta justicia de Cristo. Estamos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Por lo que Abraham no es una figura periférica de la Biblia, él no es una figura secundaria, alguien incidental al que estamos viendo hoy. Estamos empezando a ver el principal ejemplo de fe salvadora desde el Génesis hasta Apocalipsis. Porque yo creo que hay mucho que aprender aquí hoy acerca de la vida cristiana, basándonos en Abraham, ¿sí? No es casualidad que el Espíritu Santo le haya dado órdenes a Moisés para que le dedicara 14 capítulos del Génesis a Abraham, ¿sí? Este hombre nació como Abraham, ¿sí? ¿Se acuerdan? La vez pasada me preguntó Charit. Este hombre nació como Abraham en Ur, ciudad de Caldea, alrededor de 2000 a 1500 años antes de Cristo. Como vimos en la clase pasada, él fue uno de los 3 hijos de Taré, ¿sí? Descendiente de Sem. Él es semita. Y quien tomó como esposa a su medio hermana, por parte de padre, que se llamaba, ¿se acuerdan? Sarai. Según nos lo indica Génesis 20:12, donde él dice que es mi medio hermana, ¿sí? Ahí lo dice en Génesis 20:12. Entonces, este nombre, Abraham, como lo leemos hasta ahora en el libro de Génesis, está compuesto por 2 palabras. Abram, ¿sí? Que significa Padre exaltado. Pregunta para el quiz, ¿sí? Es un nombre que revela una gloria, que puede sonar arrogante, pero encaja muy bien con un poco con el carácter de un patriarca de ese tiempo, el Padre exaltado, Abraham, ¿sí? Y más adelante vamos a ver cómo Dios le cambia el nombre, ¿sí? De Abraham a Abraham, ¿sí? El cambio es leve gramaticalmente hablando, porque la diferencia está en una sola letra hebrea que se pronuncia H-E, ¿sí? Es una figurita, ¿sí? Que al ser insertada en medio de la palabra Abraham, ¿sí? Cambia el sentido de exaltado por muchedumbre, ¿sí? Entonces lo que hace este cambio en un sentido de significado es que eso sí, ahí sí es trascendental, no como gramáticamente que es una letrica. Ya el significado sí tiene un cambio trascendental porque el énfasis ya no está sobre el líder individual, el Padre exaltado, ¿sí? Sino sobre la grandeza de lo colectivo, sobre la grandeza de la multitud, el Padre de muchos, como lo dice Moisés en Génesis 17:5, ¿sí? El cambio no significó un cambio de identidad en Abraham, ¿sí? Pero sí es un precedente de la forma como Dios atribuye de su naturaleza a aquellos que le creen. Dios nos cambia el nombre, ¿sí? Porque Dios transforma la realidad de la persona que está dispuesta a someterse a su señorío. No importa si su caso pareciera imposible totalmente, ¿sí? Así que entendiendo esto, mientras miramos estos primeros versículos del capítulo 12 de Génesis, los vamos a considerar bajo un esquema muy simple. Simplemente los vamos a ver así. El versículo 1 es el llamado de Dios. Y los versículos 2 y 3, las promesas de Dios. Vamos a mirarlo así. Por lo que va a ser muy fácil de seguir, ¿sí? Acuérdense que se valen preguntas. Las promesas de Dios. Y cuando miremos las promesas de Dios, va a ser una promesa sextuple. Creo que son 6. Yo después me puse a hacer cuenta, no sé si me pasé en una, pero creo que es una promesa sextuple. Y muy fácil de ver en su Biblia si usted lee su Biblia, ¿sí? Así que comencemos primero en el versículo 1. El llamado de Dios, ¿sí? Génesis 12:1, yo se lo vuelvo a leer.
el llamado de Dios. Bueno, alguien que nos lo lea pues con voz de trompeta, como dice. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ok, gracias. Entonces, todo siempre es iniciado por Dios, ¿sí? Dios es el gran iniciador en toda la historia. No somos los hombres. Dios es el que lidera el desfile de la historia del hombre, ¿sí? Y por eso vemos aquí a Dios llamando. Dios es el que llama, ¿sí? Y dependerá de Abraham responder y responder a ese llamado. Pero Dios toma la iniciativa, ¿sí? Y ahora necesitamos saber en este punto qué es esta llamada, porque este llamado es la segunda vez que Dios llama a Abraham, ¿sí? Lo llamó por primera vez al final del capítulo 11 de Génesis, ¿sí? Aunque allí no se dice. Si usted mira el capítulo 11, ahí no dice que fue llamado de Ur de los Caldeos. Donde se dice, ¿se acuerdan dónde es que se dice eso? Es de la clase pasada. Yo sé que uno se lo olvida, pero se los traigo a recordar. ¿Sí? Si usted anotó. Eso está dicho en Hechos 7, versículos 2 y 3 en el discurso de Esteban, que veíamos la clase pasada cuando le dijo a las autoridades judías que la gloria de Dios se le apareció a Abraham cuando estaba en Ur de los Caldeos. Hechos 7, versículos 2 y 3. Si quieren, miremoslo, porque es Esteban diciéndolo. Hechos 7, 2, 3. ¿Sí? Aquí dice, y él dijo, este es Esteban: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. ¿Sí ven? Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces, esta ciudad, ¿sí? Está situada, ya vimos, ¿se acuerdan? Al norte del Golfo Pérsico. Y Abraham es llamado a venir a Canaán, pero en lugar de ir directamente hacia el oeste, hacia Canaán, él que le tocaba atravesar el desierto árabe, ¿se acuerdan? Que posiblemente no lo hubiera logrado. Entonces, ¿qué hace él? Atraviesa con su padre, con su sobrino Lot y su esposa, y con la esposa de él, se van al noroeste, hacia Harán, por las tierras altas donde había mucha agua. ¿Se acuerdan que eso lo miramos la vez pasada? ¿Por qué él cogió para allá? ¿Sí? Entonces, desde allí va a descender directamente a Canaán, pero como ellos llegan a Harán, que es otro centro de adoración a la luna de Mesopotamia, Taré se queda allá, se queda su hijo Abraham, se queda su nieto Lot y sus esposas, y Taré muere allá en medio de su idolatría, en incredulidad, como hablábamos la vez pasada, abrazando sus ídolos, abrazando sus estampitas, ¿sí? Él murió en el paganismo, en la oscuridad, en la impiedad y por consiguiente fuera de la gracia de Dios. Y por eso ahora llega este segundo llamado de Abraham para que salga de Harán y se venga para Canaán, ¿sí? Que no se detenga a la mitad del camino, que no se detenga antes de llegar a donde Dios quiere que él llegue, ¿sí? Así que este es el segundo llamado de Dios, que es en realidad pues una extensión del primer llamado. Y dice en Génesis 12:1 lo que ya leímos, ¿sí? Volvámoslo a leer. Génesis 12:1. Otra vez. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. O sea, la palabra vete está en imperativo, ¿sí? Eso es una orden de Dios. Abraham, vete, ¿sí? Dios le ordena salir de su propio país. Y aquí él se está refiriendo en un sentido genérico más amplio a toda el área de Mesopotamia, ¿sí? Abraham debe dejar el lugar donde está. Vete. No puedes permanecer donde estás y conocer mi bendición. Es el llamado de Dios. Entonces, vete, ¿sí? La bendición de Dios estará unida a donde debe ir. Debe partir ahora de Harán, porque ya había llegado a Harán, como vimos en la clase pasada, que es un lugar pagano, idólatra, y en esencia debe dejar atrás su vida pasada, ¿sí? Debe dar la vuelta, quemar sus puentes detrás de él, como dice, quemar los barcos, ¿sí? Si va y si quiere recibir la bendición de Dios. Vete. Y entonces
sale de su país y luego Dios le dice, y de tu parentela. ¿Sí? En otras palabras, Abraham, habrá una nueva relación prioritaria para ti, Abraham. ¿Sí? Donde hasta este momento tu familia ha sido lo más importante para ti. Cuidaste a tu padre hasta el final. ¿Sí? Estás ahí. En tu vida era tu familia. Ok. Yo quiero que salgas de aquí. Y debes irte de todo lo que era prioridad aquí. Incluida tu parentela. Dios en esencia está diciendo, yo debo convertirme en el número 1 en tu vida, Abraham. ¿Sí? Debo ser lo más importante para ti. Más importante incluso que los seres cercanos los seres más cercanos de tu vida. ¿Sí? Que tú amas. Y eso mismo es cierto para ti y para mí hoy. ¿Sí? Desde que recibimos su llamado a seguirlo, nuestro amor por Cristo debe primar más que nuestro amor por la esposa, nuestro amor por los hijos, más que nuestro amor por la familia. Jesucristo es supremo en nuestra vida, si tú eres cristiano. ¿Sí? Jesús lo confirma. Leamos Mateo 10:37. Alguien que lea Mateo 10:37 y verá cómo Jesús lo dice. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Es de ese tamaño con Dios. Soy tu prioridad. Te vas de tu parentela. ¿Sí? Y volviendo a Génesis 12, Dios agrega al final del versículo 1, ¿qué? Y de la casa de tu padre. ¿Sí? ¿Están ahí? Génesis 12:1. Al final. La casa de su padre aquí se refiere a dónde. Pues su padre vivía temporalmente en Harán, mientras hacían este gran viaje hacia Canaán, ¿sí? Y Taré, su padre, muere mientras estaban allí a mitad del camino hacia Canaán. Y Dios le está diciendo a Abraham, no puedes quedarte ahí. Sería más cómodo para ti. Yo sé, Abraham, que sería más fácil para ti, pero no puedes quedarte ahí. Debes salir incluso de la casa de tu padre. En otras palabras, debes venir hasta mí y debes venir hasta el lugar donde yo te estoy dirigiendo, Abraham. No puedes quedarte en esa casa, en ese lugar de transición que está a la mitad de tu camino. No has llegado a donde yo quiero que vayas. Sal de la tierra, sal de la parentela, sal de la casa de tu padre. ¿Sí? La mitad de la obediencia no es obediencia. La mitad de la obediencia es desobediencia. Entonces Dios dice, ahora llama a Abraham para que venga hasta donde necesita Abraham estar. ¿Sí? Y termina en el versículo 1, ¿cómo? ¿Diciendo qué? El final del versículo 1. A la tierra que te mostraré. ¿Sabemos qué tierra es esa? Dios nos lo dijo, en qué tierra era esa al final del capítulo anterior, en el versículo 31. Leamos Génesis 11:31. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Iban para Canaán. Dios nos lo dijo desde el capítulo anterior, pero Abraham no lo sabía, porque él le dice, vete, sal y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces arranca Abraham en un acto impresionante de fe. ¿Sí? Es la tierra de Canaán, ¿sí? Que sería conocida después como la tierra prometida. ¿Sí? Esa tierra donde emana leche y miel. ¿Sí? Será en esa tierra donde va a habitar, ¿quién? La nación de Israel. ¿Sí? A mí me parece un acto tan grande de fe. Sí, impresionante. Uno muchas veces recibe el llamado del Señor y los seres humanos somos, ¿y a dónde? ¿Y por quién? ¿Y por qué? Eso. ¿Cuándo? ¿Y cuál es tu propósito conmigo, Dios? ¿Sí? Entonces queremos es que nos digan cuál es el lugar a donde queremos ir. Tenemos un problema de fe, ¿sí? Y a ver, Abraham no conocía a Dios, ¿sí? O sea, él no está como nosotros, Señor, es nuestro Dios.
Y lo que tú digas, Señor, Abraham no conocía a Dios, ni conocía la tierra donde lo iban a llevar. ¿Sí? O sea, será en esa tierra, ¿sí?, donde la bendición de Dios se va a derramar sobre toda una nación que todavía no se ha creado. ¿Sí? Pero será en esa tierra donde Abraham se encontrará con Dios, ahí sí, y donde Dios se encontrará con Abraham. Eso va a ser poderoso, usted no se lo pierda. ¿Sí? Va a ser en ese lugar donde se van a encontrar. Él está, por eso es que Dios le dice, a la tierra que te mostraré. ¿Sí? Eso requiere un enorme paso de fe por parte de Abraham para seguir a un Dios que no conoce, a una tierra que aún no conoce, ni siquiera la ha visto. ¿Sí? Esto es un extraordinario acto de fe. ¿Sí? Abraham no es un creyente. Abraham todavía está fuera del reino de Dios. Si se quiere, como plantearlo así, Dios está poniendo a tambalear a Abraham. ¿Sí? Lo está moviendo, lo está poniendo a tambalear. Y Abraham no va a ser salvo ni va a estar convertido, sino ¿hasta cuándo? Lo vimos la vez pasada. Hasta Génesis 15. ¿Sí? Y aquí aprendemos que el llamado de Dios generalmente ocurre durante un periodo prolongado de tiempo. Generalmente, es muy pocas las excepciones. A medida que las personas son atraídas hacia nuestro Señor Jesucristo. Eso va poco a poco, pero solo porque estás siendo atraído no significa que ya llegaste. ¿Sí? Muchas personas se detienen antes de entrar en el reino de Dios. Y uno dice, ¿qué se hizo? Se nos perdió. Y se alejan. Y retroceden. ¿Sí? Por lo que Abraham debe llegar hasta la tierra que Dios le va a mostrar. Y ahora yo quiero hacer aquí un punto de aplicación que tiene que ver con nosotros los creyentes y que es un punto de aplicación también para los incrédulos. En primer lugar, para nosotros que somos creyentes, aquí todos somos creyentes, que ya hemos comprometido nuestra vida a Jesucristo, habrá tiempo en nuestras vidas cristianas en las que Dios nos va a llamar a salir de algo. ¿Sí? Para que nos entremos a otra. ¿Sí? Por ejemplo, si usted ha hecho un caminar por la Iglesia Católica, pongo entre comillas ese dato, tal vez Dios te llamó y te dice, sal ya de ahí, porque ahí no se predica mi palabra de manera correcta. Ahí no se discierne la palabra de verdad y mi voluntad. Y entonces Dios te llama a estar en una iglesia donde la palabra de Dios se enseña claramente y se da a conocer todo el consejo de Dios. O tal vez has pasado por otra iglesia evangélica donde también tiene el mismo error. Y Dios te está llamando a que, ok, sal de ahí, que ya es hora de salir. Son pasos que Dios nos llama a dar, o salir de un ministerio a otro ministerio. Son maneras. De modo que la pregunta para todos nosotros los creyentes es, en una situación como esa donde Dios te dice, ok, sal ya de ahí, ve ahora a este lugar que te voy a mostrar, ¿obedeceríamos ese llamado? Nos tendríamos que preguntar eso. O yo me sostengo en la tradición. ¿Usted no le ha pasado, por ejemplo, cuando usted va a evangelizar a algún pariente que está metido en la tradición religiosa, no quiere salir de la tradición? Es como, le decía yo a mi hijo, eso es como con la camiseta del Deportivo Cali, va para el Cali, yo tengo que verte en Cali. ¿Sí? Yo no me salgo de ahí, no quiero. Entonces, esas personas, el cristiano ya es llamado a que salga de ahí, que no se sostenga en la tradición, que es el momento de tomar otra dirección y seguir la dirección de Dios en tu vida, porque Dios te está llamando. Ahora hay una aplicación para los incrédulos también, y aquí realmente es el llamado del Evangelio para ellos, ¿sí? Porque cuando el Evangelio llama a una persona, siempre nos llama a salir de la oscuridad a la luz admirable de nuestro Señor, ¿cierto? Ese es siempre el Evangelio. El llamado es dejar atrás nuestra vieja vida de pecado para poder entrar en una nueva vida que Dios tiene para nosotros, y eso que es arrepentimiento y fe. Tenemos que pasar ahí. Entonces, no puedes permanecer en Ur de los Caldeos o en Harán a la mitad del camino y conocer la bendición de Dios. No puedes. Uno tiene que moverse hacia donde Dios lo está llamando, ¿sí? Mejor dicho, tienes que irte de Ur de los Caldeos. Y tienes que dejar cualquier lugar de paso para poder entrar a la tierra prometida de Canaán, para encontrarte con Dios y tener la bendición de Dios sobre tu vida. De eso se trata el llamado de Dios, ¿sí? Así le está planteando Dios el llamado a Abraham, que es Abraham en este momento. Y así es para todos los que escuchan el mensaje del Evangelio. Tienes que dejar el mundo. Eso es un llamado a todos nosotros.
Tienen que dejar esa vida de pecado. Tienes que darle la espalda a tu vida de autocomplacencia y de justicia propia. No puedes continuar permaneciendo en tu pecado y llegar a conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. No puedes. Tienes que salir de ahí. ¿Sí? El arrepentimiento significa eso. Que te alejas de una vida de busca de pecado para poder vivir ahora sí. Esa vida abundante que Dios nos ha llamado a tener. ¿Sí? Recurrir a Jesucristo y ser salvos. Hay quienes tienen una falsa seguridad de una salvación que no tienen. Y eso de verdad que uno debería preocuparle. Pensando que pueden seguir viviendo en un montón, aunque sea en un solo pecado que no han querido sacar. ¿Sí? Y porque simplemente un día repitieron una oración y iban a la iglesia. Asumen que ya tienen la entrada al reino de los cielos. Y no es así. Tienes que ser llamado por el Espíritu Santo a salir de una vida de oscuridad y de pecado para poder entrar a un mundo de verdad y de luz. Y eso es solamente en Cristo. Solamente en Él. ¿Sí? No puedes tener las dos cosas. Y es por eso que Abraham no podía permanecer ni en Ur de los Caldeos ni en Harán, en la casa de su padre. ¿Sí? Dios podía haberlo encontrado allí mismo. De hecho, Dios comenzó a llamarlo desde Ur de los Caldeos, pero Dios no lo va a bendecir mientras esté en Ur de los Caldeos. Debe haber una ruptura. Debe haber una separación de una vida de búsqueda de pecado para poder entrar por la puerta estrecha. De eso se trata el llamado. ¿Sí? Y ese es el llamado de Dios. Y yo confío que si estás aquí y has escuchado el llamado de Dios, al igual que Abraham, pues es importante que empieces esa relación con Dios como la empezó Abraham con Dios. ¿Sí? Para que Dios te llame a salir del mundo. ¿Sí? Segundo, fijémonos ahora en las promesas de Dios. Están en los versículos 2 y 3. La promesa de Dios. Dios desde ahora hace una promesa que 6 veces mayor a Abraham. ¿Sí? Cada una de estas líneas que vamos a leer simplemente están ahí apiladas una encima de otra. ¿Sí? Y cada una representa un aspecto único de la bendición prometida y que vendrá hacia Abraham. La primera está en la primera línea del versículo 2, que es grandeza como nación. Dios dice, y haré de ti una gran nación. ¿Sí? Esto está orquestado por la voluntad soberana de Dios. Esto no es porque el hombre lo haga. Dios dice, yo haré esto, no haremos. Vamos a hacer esto, Abraham, no, yo haré. ¿Sí? Haré de ti. Esa es una obra de Dios que tendrá lugar en Abraham. Haré de ti una gran nación. ¿Sí? Se refiere a Abraham individualmente primero, singularmente. Haré de ti una gran nación. Sabemos cuál es esa nación, ¿no? La nación de Israel. Abraham no lo sabía. Él no tiene ni idea. ¿Sí? Y la grandeza de esta nación que van a ser de los lomos de Abraham será una grandeza de una nación espiritualmente grande. Porque hay otras naciones que serán más grandes de otras maneras. ¿Sí? Hay otras naciones que van a tener mayor área terrestre. Y usted puede encontrarse con uno de estos que quieren coger al cristiano y tumbarle sus argumentos. Vienen con argumentos y dice, ¿cómo que grande? Babilonia fue más grande, los persas fueron más grandes, Roma fue más grande, Grecia fue más grande. ¿De qué grandeza está hablando esa Biblia suya? ¿No le dicen así? ¿Ustedes no han pensado que de pronto salgan con esas? Porque no es esa grandeza a la que Dios se refiere. Porque otras naciones fueron más grandes, otras naciones tenían mayores recursos naturales. ¿Sí? Otras naciones tenían mayor población. El lugar donde se encuentra ahora la nación de Israel es muy cercano al tamaño del Valle del Cauca. 22,000 y pico kilómetros cuadrados. Muy cercano, son muy parecidas al área a eso. Es una masa de tierra muy pequeña para ser una nación. ¿Sí? Otras naciones van a tener recursos naturales, otras van a tener mayores puertos marítimos, montañas más grandes, ríos más rápidos, ejércitos más fuertes. ¿De qué se trata eso de que convertirá a Israel en una gran nación? ¿Sí? Porque en el futuro también, lo que les decía, los griegos van a tener más grandes filósofos, ¿sí? Los romanos van a tener grandes generales, los egipcios van a tener sus grandes pirámides y sus faraones, ¿sí? Los babilonios van a tener los grandes jardines y todo ese dominio,
pero Dios le dice a Abraham, haré de ti una gran nación. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la grandeza de la nación de Israel que se va a formar? La grandeza, escúchenme esto, amados, porque esto queda grabado para nosotros. La grandeza de la nación de Israel es la grandeza del Dios de Israel. ¿Sí? Es Dios, es Jehová, es Yahweh, como lo llaman ellos. ¿Sí? Y será a Israel a quien Dios va a enviar los profetas. Y será Israel a quien Dios le va a entregar su palabra, sus mandamientos, su ley. Y será Israel con quien Dios va a hacer los pactos. Y será Israel el que va a ser guiado por la gloria de Dios. ¿Sí? La grandeza de Israel se encuentra completamente en Dios mismo. ¿Sí? Proverbios 14:34 dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta, es una vergüenza para cualquier nación. Vamos a ver un pasaje en Deuteronomio 7, vayan a Deuteronomio 7, ¿sí? Incluso si quieren márquenlo, porque es un pasaje interesante para tenerlo presente. Deuteronomio 7, versículos 6 al 11. Moisés está ahí predicándole a la nación, ya es el tiempo de Moisés, ¿sí? ¿Qué dice Dios a Moisés? 7 del 6 al 11. Alguien que nos lo lea, pues. Deuteronomio 7 del 6 al 11. Pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. Hasta el 11. El Señor no te dio su amor ni te eligió porque eres una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eres la más pequeña de todas. Más bien, fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, que cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Pero no duda en castigar ni en destruir a quienes lo rechazan. Hasta el 11, ¿no? Por lo tanto, obedece todos los mandatos, los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy. Entonces ahí lo que dice, ahí prácticamente, simplemente está diciendo, Dios eligió amarlos, ¿sí? Por razones que no se encuentran en Israel, ¿sí? Ellos eran los menos, ellos eran los más pequeños, eran los más débiles, eran los más pobres. Sin embargo, Dios llegó hasta el fondo del barril, seleccionó y eligió a Israel como su pueblo santo, su pueblo elegido en ese momento, ¿sí? Porque, ¿qué pasa con eso? Cuando Dios elige de esa manera, eso le trae mayor gloria a Dios. Y no solamente por lo que Él elige, sino por lo que Dios va a hacer a través de ellos, ¿sí? Generalmente Dios pasa por alto las mayorías, ¿sí? Él siempre trabaja a través de las minorías. Dios siempre pasa por alto la gran multitud y trabaja a través de un remanente que Dios siempre tiene, ¿sí? Siempre ha sido el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque la fuerza debe venir de Dios y la victoria debe venir solo de Dios, para que nadie se gloríe, ¿sí? Así que regresen ahora al capítulo 12 otra vez de Génesis y yo quiero que veamos claramente es que la grandeza de la nación de Israel no tuvo nada que ver con Israel. Ellos sí lo creían. ¿Se acuerdan cómo eran los fariseos? Nosotros somos descendientes de Abraham, ¿sí? Pero nuevamente eran los más débiles, los más pequeños, los menos, los más pobres. Ellos eran los más, ¿no? Los más pobres, los más débiles, los más pequeños, ¿sí? Fue porque Dios eligió poner su gloria sobre ellos. Punto. ¿Sí? En segundo lugar, no solo la promesa de Dios sobre Abraham está como grandeza, como nación, sino la salvación personal. Esa es la siguiente línea del versículo 2. Dios dice, y te bendeciré. ¿Sí? ¿Están ahí? Sí. Miren algo interesante. La palabra bendecir, si ustedes escudriña y se pone de curioso, proviene de un vocablo hebreo que significa arrodillarse, ¿sí? Y es que desde las alturas del cielo Dios nos dice que Él se ha arrodillado hasta el polvo de la tierra para otorgar su bendición a Abraham.
Es un antropomorfismo, ¿sí? Cuando él dice te bendeciré, se refiere a Abraham. Y la razón por la que la bendición será una bendición espiritual será porque Dios le va a hacer, a Abraham le va a dar a conocer el evangelio de Jesucristo. Dios le va a dar a Abraham a conocer el evangelio de Jesucristo. Y eso lo podemos ver en cualquier momento y en cualquier lugar donde alguien sea salvo. Siempre será por el evangelio de Jesucristo, por ese evangelio, solo por la gracia a través de la fe, solo en Jesucristo. ¿Sí? Pero estamos en el Antiguo Testamento. Incluso las personas del Antiguo Testamento. Ellos fueron salvos y lo fueron exactamente como nosotros, salvos en el Nuevo Testamento, después del Nuevo Testamento. Nosotros miramos hacia atrás la primera venida de Cristo, ¿sí? Miramos la cruz. Ellos miraban hacia adelante y esperaban con ansias esa primera venida de Jesucristo. Nosotros nos reunimos en la cruz, los del Antiguo y los del Nuevo. Todos los que son creyentes han creído en el Señor Jesucristo, el cual trae plenitud de la bendición de Dios a esa persona. Entonces déjenme darles un versículo que es un versículo muy importante en este tema y es Juan 8:56. Vaya Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 56. Porque Jesús es el orador allí. Y se está dirigiendo a los fariseos, a los verdaderos líderes religiosos de Israel. Es una escena muy polémica porque han enviado unos representantes del liderazgo judío a arrestar a Cristo, a traerlo de regreso para que pueda ser puesto en prisión y matarlo. Ese es el propósito, ¿sí? Y los que fueron a arrestarlo quedaron abrumados, dice la palabra, ¿no? Con la sabiduría con la que él hablaba, ¿sí? Y Jesús le dice ahora a estos líderes religiosos en Israel, Juan 8:56, Lucho. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Abraham, ¿quién? ¿Vuestro padre? Se gozó de que habría de ver mi día, Jesucristo y Abraham. Y lo vio y se gozó. ¿Sí ven? Jesucristo está diciendo, Abraham lo vio, Abraham vio mi día. ¿Sí? ¿Se alegró de qué? ¿Sí? Hoy estamos conociendo el alcance de lo que Dios le dio a conocer a Abraham. Y yo no sé si usted lo sabía, yo no. Para mí esto, no paso de ahí, no quiero pasar de ahí. ¿Sí? Cuando Abraham ofreció a su hijo Isaac, más adelante, en el capítulo 22, en el monte de Moriah, donde después se ubicó Jerusalén, y es el mismo lugar donde Jesucristo es entregado y muere, ¿sí? Ahí hubo una manifestación por tipo y por símbolo de lo que era la venida de Cristo. Pero Dios se la dio a conocer a Abraham. Y Dios le dio a conocer a Abraham algo de este Mesías, de este Cristo. Y Abraham le creyó a Dios. Porque Cristo mismo lo estaba diciendo. Él lo vio y creyó. Él vio mi día. ¿Sí? Ahora, en Génesis 15:6, váyase para allá y si quiere subráyelo también. Este es el texto característico de la Biblia para la justificación solo por la fe en Cristo. Génesis 15:6, donde vamos a ver la conversión de Abraham. ¿Sí? ¿Qué dice Génesis 15:6? Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Eso es justificación, eso es justicia. ¿Solo por qué? Por la fe. ¿Sí? Esa es la imputación perfecta, de la perfecta justicia de Jesucristo a Abraham. ¿Por qué? Porque creyó. ¿Sí? Eso fue el acreditamiento a esa cuenta espiritualmente en bancarrota de Abraham. De las vastas riquezas de la gracia salvadora a su cuenta. Abraham fue parado delante de Dios. Escúcheme esto. Desnudo, espiritualmente hablando, ante un Dios santo. Su pecado fue completamente expuesto delante de Dios. Le estoy explicando la doctrina de la justificación. El pecado de Abraham fue expuesto completamente delante de Dios. Y Dios tomó la justicia perfecta de Cristo y lo vistió. De tal manera que cubrió su pecado. Como lo hizo en una representación llena de misericordia en Génesis 3. ¿Se acuerdan con Adán y Eva? Cuando se escondieron porque tuvieron vergüenza de su desnudez. Entonces ahora, cuando Dios mira a Abraham
Él ve solamente la justicia perfecta de Jesucristo en él. Y eso es lo que está pasando en Génesis 15:6 que acaban de leer. Y que lo vamos a estudiar muy pronto. Abraham fue justificado por la fe. Y de ahí arranca el mayor ejemplo de fe en la historia humana. Fue entonces cuando Abraham entró por la puerta estrecha. ¿Sí? Fue cuando Abraham entró en el reino de los cielos. Ese es el cumplimiento de la segunda línea en el versículo 2 de Génesis 12, cuando dice, y te bendeciré. Ahí se cumple. ¿Sí? ¿Puede haber una mayor bendición? Piénselo usted allí. ¿Sí? ¿Puede haber una mayor bendición que el hecho de que Dios tome de los vastos tesoros de su gracia y los deposite en la cuenta de Abraham? ¿Puede haber una mayor bendición que el hecho de que Abraham sea culpable ante el juez del cielo y de la tierra, para que Dios ahora venga y lo declare justo ante el tribunal del cielo? Yo no creo que haya una mayor bendición que pueda llegar en la vida de nadie, ni la de Abraham, ni la tuya, ni la mía. La más grande bendición, esa es la bendición de Dios. Si tú pides bendiciones de parte de Dios, Dios te ha dado la más grande bendición que no te has podido imaginar. Y tenemos que hacer conciencia de eso, porque eso, Abraham creyó en eso. Y es el ejemplo de la fe. ¿Sí? Si has recibido, yo te animo a preguntarte si lo puedes pensar hoy, que te lo lleves para tu casa. ¿Sabes si has recibido esa bendición? Dios se inclinó desde las alturas del cielo y depositó su gracia salvadora en tu cuenta, vacía y en bancarrota espiritual. Y te ha revestido con una justicia para que ya no seas un leproso espiritual. Con todo lo que significa el vicio del pecado y tus heridas. Y Cristo, Dios, te ha imputado la justicia de Cristo. A nosotros se nos ha acreditado la justicia de Cristo. ¿Usted puede entender eso? Semejante bendición. Esa es la misma bendición de Abraham. Esa es la máxima bendición. Efesios 1:3 dice, bendito seas, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Anote y subraye ese versículo en su vida. ¿Sí? Esa es la bendición que Dios le promete otorgar a Abraham. Y miren, cualquier otra gracia común, como la bendición de posesiones, la bendición de salud, la bendición de lo que quieras en tu familia, es muy secundaria en comparación con la bendición eterna de una posición correcta y una aceptación total ante Dios Santo que está en el cielo. Esto es muy secundario. Si empezamos a pensar de esa manera, vamos a entender todo lo que hemos hablado del Sermón del Monte, que ese es el llamado de Cristo en el Sermón del Monte. ¿Sí? Esto que estamos leyendo en estos primeros 3 versículos de Génesis 12 es realmente una profecía de la conversión de Abraham. ¿Sí? Y nuevamente nos muestra que Dios siempre va por delante. Usted sabe que su nombre fue escrito en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Dios va por delante. ¿Sí? Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo. Y por eso esta promesa de Dios, grandeza como nación, y ahora salvación personal. ¿Sí? Tercero, grandeza de su nombre. ¿Están anotando ahí, cierto, para el quiz? La segunda es salvación personal. Fíjense que en la siguiente línea del versículo 2 que dice, y engrandeceré tu nombre. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Génesis. ¿Sí? Otra manera. ¿Qué versión es? ¿TLA? NBI. Ok. Y en nueva traducción viviente dice, te haré famoso, serás una bendición para vos. Ahora, fíjense esto. ¿Quién hace grande su nombre? Abraham no hace grande su nombre. Cualquiera que intente hacer su nombre grande delante de Dios será un fracaso total, abismal. ¿Sí? El que se exalta a sí mismo, dice la palabra, será humillado, pero el que se humilla será exaltado por Dios. ¿Sí? Y si recuerdan, esto está en total contraste con la Torre de Babel. En el capítulo anterior que estudiamos, ¿se acuerdan? Cuando intentaron hacerse un gran nombre por sí mismos, construyendo una torre que llegara hasta el cielo. ¿Sí? Y Dios simplemente los aplastó y los dispersó como hormigas por la playa. ¿Sí? Aquí, ahora Dios plantea, es la antítesis de ese suceso con Abraham. Ahora sí, Abraham. Yo engrandeceré tu nombre.
¿sí? Y si Dios elige exaltar y elevar a una persona, entonces será una verdadera obra de Dios, no de esa persona, ¿sí? Hacer grande tu nombre con Abraham es un presagio de lo que sería el resultado de la bendición que vendría sobre Abraham, que es la bendición de la salvación. Y el resultado de eso sería que Abraham se iba a destacar, como ya lo he dicho, como ejemplo supremo en toda la Biblia de la fe salvadora. Ya ahí está más que hecha la obra del Señor, engrandeciendo el nombre de Abraham, ¿sí? Y eso genera que Abraham sea el ejemplo al que debe acudir el apóstol Pablo cuando expone sus 2 epístolas, las 2 epístolas más doctrinales del Nuevo Testamento, Romanos y Gálatas, ¿sí? Y por eso dice, en tercer lugar, engrandeceré tu nombre, será un nombre venerado, será un nombre famoso, pero no será por ti, será por mí, dice Dios. Yo lo engrandeceré. Y eso es lo que yo voy a hacer en ti. Y yo podría agregar solo esto para nosotros. Lo único bueno de ti y de mí es lo que Dios ha hecho en ti y en mí. Amén. Por su gracia. ¿Sí? El apóstol Pablo, ¿se acuerdan lo que dice el apóstol Pablo? Soy lo que soy por la gracia de Dios. ¿Sí? Cualquier cosa que esté mal en nuestra vida es por lo que viene de nosotros. Pero todo lo que es bueno en nuestra vida es lo que viene de Dios. Pertenece a Dios y es la obra de la gracia de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Ahora un cuarto aspecto de la bendición. Vamos en 4. Quiero que veamos la promesa de Dios. Y está en la última línea del versículo 2, que es bendición canalizada. Dice, y serás bendición, dice la Reina Valera. Y serás bendición. ¿Qué dice la versión de NTV? Y serás una bendición para otros. Serás bendición. Ser bendición significa que serás una bendición para los demás a los que trates. A cualquiera que trates. Y esto aquí es Dios, Abraham, esto es muy personal, esto es individual, ¿sí? Esto no es corporativo. Esta bendición es ver a este Abraham, ¿sí? Ahí como que Dios hubiera cogido, voy a hacer una imagen, como que hubiera un circulito alrededor del nombre de Abraham, ¿sí? Y dice, tú Abraham, serás una bendición. Serás bendición, ¿sí? Y lo que eso nos dice es que la intención de Dios al bendecir espiritualmente a Abraham tiene un propósito mucho mayor que simplemente Abraham sea bendecido espiritualmente. Que Abraham sea bendición es que Abraham sea un canal a través del cual fluirá la bendición de Dios. ¿Sí? Abraham no iba a ser un callejón sin salida. No es para que sea solito ahí, él ensimismado, y que no vaya a ningún otro lugar más allá de su propia vida. Ya me bendijo Dios, yo me voy para mi casa. ¿Sí? Te bendeciré para que seas bendición para los demás. Eso es lo que está diciendo Dios allí. ¿Sí? Y es por eso que Dios nos bendice a ti y a mí también. ¿Sí? Dios nos bendice para que podamos bendecir a otros. ¿Sí? Dios nos enseña para que podamos enseñar a otros. O lo que sea que estás aprendiendo hoy, en este momento que estamos aprendiendo, yo creo que sí, aquí en la escuela bíblica, o lo que aprendas en los servicios de la iglesia, o lo que aprendas en los diferentes ministerios, eso no es solo para ti. Eso es para que lo transmitas a tus hijos. Eso es para que lo transmitas a tus amigos o a esas personas de tu trabajo, donde quiera que estés. El Señor no te va a enviar no para ser autónomo solo allí metido dentro de ti mismo. No, ¿sí? No eres una isla para Dios. Debe ser un río caudaloso en el que fluye la verdad de Dios, pero que luego fluya fuera de ti. Ese es el llamado de la bendición. Dios te da sabiduría para que puedas compartir esa sabiduría con los demás. Dios te da ánimo y levanta tu espíritu para que tú levantes el espíritu de otros y les des ánimo a otros. Lo que de gracia recibo, de gracia doy. ¿Sí? No se trata solo de ti y de mí, se trata de que Dios no se trata solo de ti y de mí, sino que se trata de que Dios trabaje no solo en ti y en mí, sino a través de ti y a través de mí. ¿Sí? Hacia los demás. Bueno, sigamos aquí mirando esto porque Dios dice un poco de más cosas. Dios hace más promesas a Abraham. Y en el versículo 3 vemos el quinto aspecto. Bendición extendida. ¿Qué dice allí? Y bendeciré a los que te bendigan. ¿Sí? Esto define más lo que dijimos ahora al final del versículo 2, de que serás una bendición. ¿Sí? Aquí surge una pregunta. ¿Sí? ¿Para quién será una bendición? ¿Para quién será Abraham una bendición? Y Dios lo identifica en la primera línea del versículo 3. ¿Para quién? Para los que te bendigan.
¿sí? La bendición de Dios fluirá en Abraham, a través de Abraham. ¿En quiénes? En aquellos que bendigan a Abraham. Ahí lo está diciendo Dios. No, eso es regado para todo el mundo. No. Bendeciré a los que te bendigan, ¿sí? Lo que significa que Dios y Abraham se convierten en uno, en una relación estrecha, ¿sí? Allá habrá una solidaridad entre Abraham y Dios. Será tal que los amigos de Abraham serán los amigos de Dios. Y los enemigos de Abraham serán enemigos de Dios, ¿sí? Estarán juntos como uno solo, Dios y Abraham. Así que bendecir a Abraham será bendecir al Dios de Abraham, ¿sí? Lo que significa, en el panorama más amplio, que si una persona recibe el mensaje de Abraham de parte de Dios para ser justificado por la fe, ¿sí? Que no es otro más que el mensaje del Evangelio, entonces, ¿qué? Dios lo va a bendecir. ¿Por qué? Porque recibe el Evangelio de la vida de Abraham. Pero luego esto llega a la siguiente línea, que es una garantía de maldición. ¿Qué dice? La siguiente línea, el versículo 3. Y a los que te maldijeren, maldeciré. ¿Qué significa eso? Eso significa que el que no recibe la fe, el evangelio y el mensaje de Abraham, ¿sí? Por lo tanto rechaza a Abraham, Dios lo va a rechazar. Porque ha rechazado el mensaje que trae Abraham, ¿sí? Yo creo que algunos versículos nos van a ayudar a aclarar esto si usted tiene dudas sobre este estudio. Vamos a ver un par de ellos en el Nuevo Testamento. Vamos para Mateo 10. Mateo 10, 40. ¿Qué dice Jesús a sus discípulos en Mateo 10, 40? ¿Quién nos lo lee? El que vosotros reciben, a mí recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ok, o sea, ¿en qué sentido está esto? Que como sus discípulos fueron enviados a predicar el evangelio, los que abrazaron a los discípulos con su mensaje, en realidad abrazaron al que encargó a los discípulos de ese mensaje, al que les dio ese mensaje del evangelio. Es un paquete, ¿sí? Recibir al mensajero es en realidad recibir el mensaje, es recibir al autor de ese mensaje. Hay una solidaridad ahí. Escuchen en Mateo, vaya adelante, váyase a Mateo 18:5, porque Dios vuelve y lo dice. Dice, Mateo 18:5, se lo leo yo. Mateo 18, versículo 5. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, ¿sí? Por cierto, aquí no se está refiriendo a un niño, está refiriéndose a un discípulo pequeño. El que reciba a mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, ¿sí? Y luego vaya a Lucas 10, 16. Para cerrar la idea con estos tres versículos. Lucas 10, 16. ¿Qué dice Lucas 10, 16? El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Correcto. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Ahí está, más claro no puede ser, ¿sí? Ahora, esto último es una adición de los dos anteriores, porque dice que recibe al discípulo implica que está escuchando al discípulo y recibe el mensaje que el discípulo trae, ¿sí? Ahora, esto no se trata de que, no, es que vos vieras que este man es un predicador, eso no es en la personalidad del que lleva el mensaje, ¿sí? Esto no se trata de atracción externa basada en un talento, es que, no, tenemos que traer a un pastor que voltea a la iglesia, eso no se trata de eso. No se trata de un trabajo en un grupo social, de que tú eres parte de... No, aquí solamente no se trata de la persona, se trata del mensaje del evangelio. Por eso cuando por ahí prometen y ofrecen, ¿qué les podemos decir? ¿Qué podemos hablar? Porque es que hablar del evangelio, es eso, es el mensaje del evangelio. Usted tiene que predicar la palabra de Dios. De eso se trata nuestra reunión. Hoy estamos hablando del mensaje del evangelio. Entonces, se trata, no es el mensajero, es recibir el mensaje, ¿sí? Y el que recibe al discípulo que trae el evangelio lo escucha, como dice ahí en Lucas 10, 16. Pero en realidad no solo está escuchando a ese discípulo, está escuchando a Cristo. Ese es el mensaje. Cuando usted da el mensaje del evangelio, usted no está, es que este man es muy bíblico. No, señor, está dando el mensaje correcto, ¿sí? Porque su mensaje es el mensaje de Cristo. ¿Sí? Entonces, en realidad está recibiendo a Cristo cuando recibe su mensaje. Por eso es la conversión de la gente. Cuando recibe el mensaje, ahí todo está unido. Hay personas que después de escuchar un mensaje,
un sermón, en un servicio en la iglesia, salen medio enojados por lo que se dijo en ese sermón, ¿sí? Y esa persona tiene que saber que si se está predicando fielmente la palabra de Dios, o como la Biblia dice, todo el consejo de Dios, él no está rechazando al predicador. Él está rechazando a Dios y está en un territorio muy peligroso. Porque todo lo que simplemente ha sido ese predicador es ser un portavoz de este libro. Es el mensaje, ¿sí? El mensaje simplemente ha sido canalizado a través de él. Nada de eso se ha originado en él. El predicador no tiene nada que ver con eso. Así que si está enojada esa persona con el predicador, eso no es nada. La realidad es que está enojado con Dios. Y está escupiendo y enojado con Dios porque Dios no cabe ahí en su pequeña caja, ahí en la forma como él cree que Dios debe administrar el universo. Tiene su propio concepto. Y una buena frase es como dijo una vez alguien: si no te gusta lo que Dios dice, entonces crea tu propio universo y crea tus propias reglas. Pero hasta entonces, como dice John Vernon McGee, que es el de estudios bíblicos, dice, estamos viviendo en el universo de Dios. Así de sencillo, ¿sí? Entonces vamos a tener que hacerlo a la manera de Dios y eso va a ser cierto siempre, ¿sí? Y esto es realmente el presagio en Génesis 12 de lo que Jesús va a hacer en los evangelios, ¿sí? El que te bendiga, Abraham, yo voy a bendecirlo porque está contigo por fe, ¿sí? Y el que te rechace y te maldiga, Abraham, yo voy a rechazarlo y voy a maldecirlo. Eso es lo que dice allí. Porque tú y yo, Abraham, somos uno solo, somos como uno solo. De modo que no rechaces a Abraham sin rechazar al Dios de Abraham, porque tienes que estar haciendo lo mismo, ¿sí? Esto es lo que está diciendo aquí. Y les doy un versículo más, Juan 13:20, ¿sí? Cristo está en el aposento alto. Vayan a Juan 13:20. Cristo está ahí en Jesús en el aposento alto y dijo esto por cuarta vez, ¿sí? Dice 4 veces esto, de manera individual, en el registro del Evangelio en Juan 13:20. De cierto os digo. ¿Ya está ahí? Sí. Juan 13:20. Cuando Dios dice de cierto os digo, es que eso es de mucha, eso es extremo de importancia. De cierto os digo. El que recibe a quien yo enviare, me recibe a mí. ¿Sí? Entonces nos queda claro eso. Volvamos ahora a Génesis 12:3. En la segunda línea del versículo 3. Vuelva a Génesis 12:3. La garantía de que Dios maldecirá al que maldiga a Abraham. Lo cual es realmente maldecir el mensaje y la verdad de Dios que da a Abraham. ¿Sí? Y solo quiero darles un versículo que respalda esto. Creo que ya se lo había dado. Lucas 10:16. Sí, ya lo contamos. Pues volvamos a leer. Lucas 10:16. Es cortico. ¿Qué dice Lucas 10:16? El que acepte el mensaje de ustedes me acepta a mí. Eso El es. que lo rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Cuando alguien rechaza el evangelio, no solo está rechazando al predicador, sino que está rechazando a Jesucristo. Y está rechazando al Dios Padre que envió a Jesucristo. Por ahí derecho todo, ¿sí? Si ese hombre está predicando la verdad, eso sí. Eso es un fuerte sí tal cosa, ¿sí? Y bueno, hay una promesa final que Dios hace. Miren, nos va a rendir hoy. Y es la promesa más grande para ti, para mí, en la historia de tu vida, en la historia de mi vida, ¿sí? Y es la última línea del versículo 3. Y esa promesa es el Mesías prometido. Creo que está en la sexta ya. El Mesías prometido. Sí, esta no es esta. ¿Sí? Esta es una gran declaración, muy grande. Yo no podía pasar de estos 3 versículos. ¿Sí? En ti, Abraham, en singular, en ti yo voy a hacer algo. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sí? Cuando Dios dice todas las familias de la tierra, la idea más allá de la nación física, de la gran nación que Dios ha prometido que nacerá de Abraham, es que las bendiciones que recibirá se extenderán más allá de esa gran nación. ¿Sí?
La bendición espiritual que vendrá a través de Abraham se extenderá a lo que llamaríamos las naciones gentiles. Cuando usted oiga a alguien decir, en el Nuevo Testamento aparecen los gentiles aparecieron desde Génesis. Y creo que desde Génesis 3. A eso se refiere Jesús, pregunto, a eso se refiere Jesús cuando decía que también hay unas ovejas que no son de ese redil. Sí. No son de ese redil. Ahora, hay unas veces que él se refiere a unas ovejas que no oyen mi voz, esas son otras. ¿Sí? Pero las que no son, esos son los cabritos, ¿sí? Pero cuando él se refiere a esas ovejas que ahora son nuevas, ¿sí? Entonces, esto es a todos los grupos étnicos. ¿Se acuerdan que ya no podemos hablar de razas? Somos una sola raza. El cristiano no puede hablar de raza. Somos una raza única que viene de Noé y sus 3 hijos, de Abraham obviamente, ¿sí? Pero nosotros hablamos de etnias que, bueno, no hablamos, es algo que la ONU, ¿se acuerdan? En 1958 dijo no se hable más de raza, se habla más de etnia en sentido cultural, ¿sí? Eso va a ser para todos los idiomas, para todos los grupos lingüísticos, para toda tribu, nación, como dice Apocalipsis 5, ¿sí? Serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿sí? Y esto anticipa la salvación de los gentiles alrededor de todo el mundo que creen en el Evangelio de Jesucristo. Amén. ¿Sí? Esta bendición es una bendición espiritual. Es la misma bendición que Dios va a pronunciar sobre Abraham, que sus pecados van a ser perdonados, que tus pecados serán cubiertos por la justicia de Cristo, que vas a pasar de ser enemigo de Dios a ser amigo de Dios, que serás adoptado en la familia de Dios, que vas a poseer ahora el Espíritu Santo apenas crees en Dios, que tendrás la guía, la dirección, la protección de Dios, que estarás en un camino que un día te llevará hacia las cortes del cielo allá arriba. ¿Qué más quieres? Esa es la bendición final, ¿sí? Al final del versículo 3 es eso. ¿Y será a través de quién? De la simiente de Abraham, ¿sí? O uno de sus descendientes, del que vendrá la salvación del mundo, ¿sí? Y yo quiero que tengamos en cuenta esto. Eso no significa un concepto que se llama universalismo, ¿sí? Que el mundo entero va a ser salvo. Creo que el cristiano lo tiene claro. Significa que donde quiera que alguien esté en el mundo y que escuche este evangelio y que responda por fe, será salvo, ¿sí? Más adelante en Génesis 22:8 vuelve y le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿sí? Así que hoy vamos a salir temprano y empezamos tarde, estuvo cortico, pero yo creo que tuvo popoche esta, ¿sí? Para concluir esto, vamos a Gálatas, ¿sí? Donde hay 2 versículos que yo quiero que veamos, que unen todo esto, ¿sí? Y yo creo que a ustedes les va a gustar verlo. Gálatas 3, ¿sí? Realmente es lo que dice en Gálatas 3:8, ¿sí? Aquí Pablo está tratando precisamente con el caso de la justificación solo por fe, ¿sí? Y aquí usa a Abraham como ejemplo. Gálatas 3. Yo me voy a Gálatas 3 porque yo los acompaño en esa lectura. Vamos a Gálatas 3. Gálatas 3:8. Pero entonces... comencemos por el versículo 6, ¿sí? Y van a ver cómo Pablo en el versículo 8 cita a Génesis 5:15-6. Gálatas 3:6-8. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea, nos convertimos en parte de la familia espiritual en la que Abraham es nuestro antepasado. Cuando usted oye hablar a alguien que los descendientes de Abraham son bendecidos porque la nación judía es bendecida, usted es descendiente de Abraham por la fe. Está equivocada esa explicación de la palabra, ¿sí? Entonces, de esa forma, Abraham nos precedió. Y él es la primer persona en la Biblia de quien se dice que es justificado solo por la fe. Y por eso él es nuestro antepasado, ¿sí? Y somos hijos e hijas cuando creemos el mismo mensaje, es decir, el mismo evangelio. Acuérdense, Cristo dice, Abraham lo vio, lo oyó y creyó. A mí, mi día, ¿sí? Ahora miren el versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios habría de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Mire, ahí lo está diciendo otra vez. De antemano se lo había dicho a Abraham. A Abraham le habían predicado el evangelio.
Le habían dado la buena nueva. Ahora, aquí volvemos a la pregunta del millón. ¿Quién le predicó el evangelio a Abraham? Pues Dios mismo se lo predicó. Nadie puede predicar como Dios. Nadie puede predicar sobre Dios como Dios puede predicar sobre Dios. ¿Sí? Y nadie puede predicar el evangelio como Dios puede predicar su evangelio. Y fue Dios quien le predicó el evangelio en el jardín del Edén a Adán y Eva. ¿Se acuerdan que hablamos del evangelio en el jardín del Edén? Y es Dios quien le predicó el evangelio a Abraham aquí. Y lo vuelve a decir. ¿Sí? Dios se predicó. Dios se explicó. Dios hizo su propia exégesis de él mismo en el evangelio. Él se expuso a sí mismo mientras predicó el evangelio. Y al final del versículo 8, miren lo que dice. Diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y eso es simplemente una declaración de que a través de los lomos de Abraham finalmente vendrá ¿quién? El Salvador del mundo. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y esto nos dice dos cosas, amados. Uno, que el Salvador va a ser un ser humano, un Dios hecho hombre. ¿Sí? Y dos, que va a ser un judío. ¿Sí? Por lo que el enfoque se centra en el cumplimiento. Si usted lee la carta a los Gálatas y mira que lo que Pablo está es aclarando el cumplimiento de eso. ¿Sí? Ahora miren el versículo 16, vayan al 16, Gálatas 3, más adelante. Lo que dice de Pablo de las promesas relacionadas con el evangelio. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. A tu simiente, la cual es Cristo. Por eso a Abraham se le predicó el evangelio. ¿Sí? A él le predicaron el evangelio de Jesucristo. A él le predicaron el evangelio de la justificación por la fe. A él le predicaron el evangelio de la salvación, que es solo por gracia, mediante la fe y solo en Cristo. ¿Sí? A él solito se lo predicaron. Y fue Dios quien hizo esa intervención divina y le trajo esa revelación divina a Abraham. ¿Cómo iba a creer Abraham en eso? Dios le dio esa fortaleza. No lo está haciendo ahora. Estamos hablando de Génesis 15:6. Miren la bendición cuando llega. Pero Abraham está caminando hacia ese punto donde Dios le va a dar eso. ¿Sí? Porque hay un solo Salvador. ¿Sí? Fue Dios el que le trajo la verdad del evangelio a Abraham. Y todo apunta a la simiente. Una simiente que eventualmente muchas generaciones ya arriba o abajo vendría de Abraham. ¿Sí? Y esa simiente no es otra que nuestro Señor Jesucristo. La simiente de Abraham es Jesús. Y es importante que nosotros veamos que la simiente es singular. Aquí como dice Pablo, no como dijera de muchos, sino de uno solo. No es plural, no es las simientes, es la simiente, porque hay un solo Salvador. Y esto habla de la exclusividad de la salvación. Solo Jesucristo. No hay otro camino a Dios sino a través de Jesucristo. No tus obras, no la Virgen, no los santos, no el angelito que murió, el tío que murió ya es un angelito en el cielo que me está haciendo, ni son las indulgencias que paguen por ti en el purgatorio. Solo Cristo. No hay otro camino que conduzca y nos lleve a la cima donde Dios está. No hay muchos caminos hacia Dios, pero sí hay muchos caminos hacia el infierno. ¿Sí? Hay muchos caminos hacia la destrucción, pero hay un solo camino hacia Dios y es a través de la simiente singular, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que eventualmente va a venir a través del linaje y los descendientes de Abraham, que luego se llamará Abraham, ¿sí? Entonces, esta es una gran promesa que Dios le está haciendo a Abraham en Génesis 12, ¿sí? Es una promesa que Dios te hace a ti también, de que si crees en su Hijo, en el Señor Jesucristo, ¿qué? Serás bendecido, ¿sí? Serás bendecido con perdón, con justicia, con perdón de pecado. Serás bendecido inmensamente solo si crees en Jesucristo, ¿sí? Y está también la otra parte de la historia. Si no crees en Jesucristo, estás maldito. En este mismo momento, para cualquier persona que no cree en Jesucristo, está maldito. Y no por mí ni por la voz de nadie, por el mismo Jesús. Maldeciré a los que te maldigan, ¿sí? Y está bajo una maldición. Y si a alguien le molesta esta declaración, solo puedo decirle que se está molestando con Dios, no conmigo, porque suena duro, ¿sí? Porque solo hay un camino de salvación, y es a través de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que eventualmente va a ser un descendiente de Abraham, ¿sí?
Y como Dios ha prometido bendecir a Abraham en el capítulo 15, versículo 6 de Génesis, que lo vamos a estudiar más, pero hoy lo estamos tocando, así Dios promete bendecirte a ti y bendecirme a mí. Amén. ¿Sí? Esa es una promesa que Dios siempre cumple. ¿Sí? Y si nos arrepentimos de nuestros pecados, si dejamos el mundo de las tinieblas, si dejamos atrás una vida de búsqueda de pecado y damos la vuelta, ¿sí? Y nos arrojamos a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, yo quiero que sepan, amados, que Él es amigo de los pecadores, ¿sí? Y si alguien hace eso, Jesús le va a recibir, ¿sí? Y Él mismo lo va a recoger. Y Él mismo lo va a vestir con su justicia. Y Él mismo lavará sus pecados y vendrá y vivirá dentro de Él. Eso es lo más grande que puede pasarte en tu vida. Lo más grande que le puede pasar a un ser humano. Deberíamos predicar el Evangelio en todo momento, en todo lugar. ¿Sí? Y eso es lo que Dios está prometiéndole a Abraham. Y eso es lo que Dios nos ha prometido a todos ustedes y a mí. ¿Sí? Y que muchos de ustedes, la mayoría de ustedes, diría yo creo que lo han experimentado. La bendición de Dios. ¿Sí? La realidad de su bendición. Porque si usted nunca ha sentido esa bendición de parte de Dios de esa manera, mi amado, la pelota está en su cancha. Usted debe responder a este mensaje como Dios nos pide que respondamos. Debe dar un paso decisivo de fe y dejar de creer en tus capacidades, en tu autosuficiencia. Y cree solamente en Cristo, al igual que Abraham. ¿Sí? Que tuvo que dar un paso decisivo de fe y creer en el Señor, porque el Señor le predicó el Evangelio a Abraham. Amén. Amén. Vamos a orar. ¿Alguna pregunta, pastor? Yo sí quiero decir esto, sobre todo con la predicación que empezaste a decir. Hice una pregunta, bueno, ¿cuál sería después de Cristo, quién es el hombre más importante de la Biblia? Yo creo que esa pregunta no se debe hacer. ¿Por qué? Porque es que solamente debe haber un único importante que es Cristo. No importa ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto. ¿Sí? Solamente puede haber Cristo. ¿Sabes por qué? Porque corremos el riesgo de creer que Abraham verdaderamente fue el segundo más importante, porque Dios le prohibió usarlo para ese plan que teníamos nosotros, por todo lo que teníamos nosotros. Pero tenemos que recordar también que es que Dios no hace acepción de personas. A veces yo le pregunto a la gente y la gente dice, no, Dios no desecha a nadie, como lo interpretan al revés, en vez de decir acepción como excepción. No, acepción es que favorece a alguien, que expone a alguien por encima de los demás. ¿No? Dios no tiene favoritos de alguna manera, Dios tiene herramientas que usa más que diferentes. ¿Sí? Es decir, que si Abraham fue más importante que Pablo, o que el mismo Pedro, o que cualquier otro, yo quiero decir, es darnos un pensamiento, ¿cierto?, que le hace más un favor al diablo. Porque ese es el mismo argumento que el diablo utiliza para decir por qué María sí o por qué María no si era mamá de Jesús. Que es lo que usa mucho para los marianos sacar esa vaina. Entonces pensarme, te decía, no, yo no quisiera que saliéramos de aquí pensando, no, si después de Jesús, Abraham. No estamos cuestionando toda la prédica, la charla de ahora enseñanza, porque es bíblica, todo lo que ha enseñado. Lo que yo quiero es que no salgamos con la idea, ¿cierto?, de que no hay un segundo lugar, de que no hay un tercer lugar. Solamente hay un único lugar que es importante, que es el primero, que es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre, y no es porque lo hizo ahora un ratico. No importa nada, ¿cierto? Abraham nomás es algo. Por él tenemos la fe, ¿cierto? Pero Abraham, ¿cierto?, no va a hacer que nosotros seamos salvos. Entonces, el hecho de que él aparezca más nombrado, tenga más capítulos en la Biblia, tenga más pasajes, no quiere decir que los otros sean menos importantes. El hecho de que yo como pastor diga, no, es que voy a poner a la gente a predicar más veces en la iglesia para los demás, no quiere decir que sea más que los demás, son cosas circunstanciales que Dios simplemente usa. Entonces, lo que yo sí le ruego, ¿cierto?, es no se hagan por la idea, ¿cierto?, de que Dios sí tiene un listado, ¿cierto?, de sus hijos. El único que nos debe importar a cada uno de nosotros es Cristo. Sí, amén. Aprendamos que está diciendo un listado. Abraham, el padre de la fe, David, ¿cierto?, el rey, ¿cierto?, y el poeta. Cada uno, ¿cierto?, dentro del plan de Dios tuvo un lugar, ¿cierto?, en
esa época o en esa etapa de la historia, ¿cierto? Del pueblo de Dios, porque éramos parte del pueblo y hicieron parte del pueblo de Dios. Pero en el que nosotros tenemos que centrar nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra fuerza, nuestra mente, es Cristo, ¿cierto? Y todo lo demás son herramientas que Dios le planteó usar porque a él le dio la gana que fuera así. Amén. Sí, Ahora el Señor. Padre la ve porque Dios decidió que fuera así. Mas no porque para nosotros, para que nosotros nos hagamos una idea de que, hoy aprendimos que primero Jesús y luego Abraham. Pastor, en la próxima clase de pianos, ¿cuál fue el tercero? No fue eso lo que Jesús dijo también a los discípulos cuando estaban, vea, cuando usted sea rey, dice nómbreme a mí o nómbreme a mí. Y dice, venga, esto no se trata de puestos. Se trata de que usted quiere grande en el reino, primero sirva. Entonces, pensar en tener un listado, ¿cierto? Nos da una sensación de tener que podemos lograr cosas con nuestro propio criterio, con nuestra propia fuerza. Entonces, enfoquémonos, cada uno hizo conforme al plan de Dios que tenía que hacer. Enfoquémonos en que necesitamos tener a Cristo en nuestra vida, que sea Él el primero, el único y el más especial. Ok, bien, sí, señor. ¿Algún otro aporte? ¿Pregunta? Vale, ok, entonces Padre, gracias por estos cortos y pocos versículos, Señor, pero que tienen tanto en ellos para nuestra edificación, Señor, y para la gloria de tu nombre. Señor, eres tú, Señor. Yo oro para que nos des mucho entendimiento, Padre, y que nos sigas mostrando tu palabra, enseñando, rearguyendo, trayendo de parte tuya, Señor, todo conocimiento para la gloria de tu nombre y para la edificación de tu iglesia. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.